Vamos a leer el Majjhima Nikaya número 56, Upali Sutta, discurso con Upali. Mientras leo este sutta, voy a hacer contextualizar un poco dónde está ubicado este sutta, ¿no? Esto he escuchado, en cierta ocasión el bienaventurado estaba morando en la arboleda de los mangos de Pawarika, cerca de Nalanda. En esa ocasión, Niganta Nataputa estaba morando en Nalanda en medio de una gran asamblea de Nigantas. Niganta Nataputa es Mahavira. Mahavira fue el creador, el fundador del jainismo, que después se lo conoció como el jainismo. El jainismo es un movimiento espiritual. Mahavira era un poco anterior al Buda, poquito anterior. Mahavira muere un poco antes que el Buda, y en los suttas siempre aparecen, digamos, son van a ver que muchas veces los nigantas, se los define como los nigantas, ¿sí? Y a Mahavira se lo llaman Niganta Nataputa. Eran como, digamos, se los suele presentar como los opuestos al budismo, ¿sí? Rivales filosóficos. Rivales filosóficos. Claro, rivales filosóficos, ¿sí? En ese sentido. Y como el budismo también está fuera, digamos, del brahmanismo, en ese sentido, está dentro de las seis escuelas espirituales, fuera del heterodoxas, que se las llaman así. El jainismo tiene, sin embargo, la creencia en un alma. Y también su forma de entrenamiento tiene que ver con la práctica de austeridades y de mortificación del cuerpo, ¿sí? Este sutta que empezamos a leer habla de eso, ¿sí? Pero vamos a ver varias cosas que pasan en este sutta. Entonces, cuando un Niganta es el seguidor, digamos, de Niganta Nataputa, de nombre Digatapasi, Digatapasi, Diga es largo, ¿sí? A Z largo, se ve que Digatapasi era muy alto. Estaba recorriendo Nalanda en busca de limosnas y había retornado, luego de su ronda de busca de limosnas, después de su comida, se fue a la arboleda de los mangos de Pawarika a ver al bienaventurado. ¿Sí? Entonces estas cosas eran también comunes, ir a ver a un maestro de quizás otra corriente. Para confrontar ideas. Ahora vamos a ver. Estando allí, intercambió con él cordiales saludos, y cuando estas amables y corteses palabras de bienvenida hubieron concluido, se paró a un lado. Y mientras estaba ahí de pie, el bienaventurado le dijo: he aquí los asientos, Tapasi. Toma asiento si te place. Cuando esto fue dicho, Digatapasi tomó un asiento bajo y se sentó a un lado. Esto significa que, de alguna manera, lo respetaba al Buda y lo consideraba alguien de un desarrollo superior a él. Acto seguido, el bienaventurado le preguntó: Tapasi, ¿cuántas clases de acciones describe Niganta Nataputa para la ejecución de la mala acción, para la perpetración de la mala acción? Amigo Gotama, sin embargo el trato ven que no es venerable. Amigo Gotama, Niganta Nataputa no acostumbra usar la descripción acción-acción. Niganta Nataputa está acostumbrado a usar la descripción vara-vara. ¿Sí? Que es la vara de castigo. ¿Sí? Refiere a eso. Entonces, Tapasi, ¿cuántas clases de varas describe Niganta Nataputa para la ejecución de la mala acción, para la perpetración de la mala acción? Amigo Gotama, Niganta Nataputa describe 3 clases de varas para la ejecución de la mala acción, para la perpetración de la mala acción, es decir, la vara corporal, la vara verbal
y la vara mental. ¿Sí? Vemos que en este sentido, en el budismo hablamos de tres intenciones: intención física, una acción mental, acción verbal, acción física. Hasta este punto habría solamente un cambio de nombre. ¿Sí? Vamos a ver que no es tan así. O sea que Tapasi, la vara corporal es una, la vara verbal es otra y la vara mental otra aún. La vara corporal es una, amigo Gautama, la vara verbal es otra y la vara mental otra aún. En cuanto a estas tres clases de varas, Tapasi, analizadas y distinguidas de esta manera, ¿cuál de las clases de varas que Nigantha-Nataputa describe es la más reprensible para la ejecución de la mala acción, para la perpetración de la mala acción? ¿La vara corporal, la vara verbal o la vara mental? En cuanto a estas tres clases de varas, amigo Gautama, analizadas y distinguidas de esta manera, Nigantha-Nataputa describe la vara corporal como la más reprensible para la ejecución de la mala acción, para la perpetración de la mala acción, no así la vara verbal ni la vara mental. ¿Has dicho la vara corporal, Tapasi? He dicho la vara corporal, amigo Gautama. ¿Has dicho la vara corporal, Tapasi? He dicho la vara corporal, amigo Gautama. ¿Has dicho la vara corporal, Tapasi? He dicho la vara corporal, amigo Gautama. De esta manera, el bienaventurado hizo que el Nigantha diga Tapasi repitiera su declaración 3 veces. ¿Sí? Entonces el Nigantha diga Tapasi preguntó al bienaventurado: ¿y usted, amigo Gautama, cuántas clases de varas describe para la ejecución de la mala acción, para la perpetración de la mala acción? Tapasi, el Tathagata no acostumbra usar la descripción vara-vara. El Tathagata está acostumbrado a usar la descripción acción-acción. Entonces, amigo Gautama, ¿cuántas clases de acciones describe el amigo Gautama para la ejecución de la mala acción, para la perpetración de la mala acción? Tapasi, yo describo 3 clases de acciones para la ejecución de la mala acción, para la perpetración de la mala acción, es decir, la acción corporal, la acción verbal y la acción mental. Perpetración y la ejecución. ¿Sí? O sea que, amigo Gautama, la acción corporal es una, la acción verbal es otra y la acción mental otra aún. La acción corporal es una, Tapasi, la acción verbal es otra y la acción mental otra aún. En cuanto a estas 3 clases de acciones, amigo Gautama, analizadas y distinguidas de esta manera, ¿cuál de las clases de acciones que el amigo Gautama describe es la más reprensible para la ejecución de la mala acción, para la perpetración de la mala acción? ¿La acción corporal, la acción verbal o la acción mental? Acción mental. Muy bien, muy buenos alumnos. En cuanto a estas 3 clases de acciones, Tapasi, analizadas y distinguidas de esta manera, describo la acción mental como la más reprensible para la ejecución de la mala acción, para la perpetración de la mala acción, no así la acción corporal ni la acción verbal. ¿Ha dicho la acción mental, amigo Gautama? He dicho la acción mental, Tapasi. ¿Ha dicho la acción mental, amigo Gautama? He dicho la acción mental, Tapasi. ¿Ha dicho la acción mental, amigo Gautama? He dicho la acción mental, Tapasi. De esta manera, el Nigantha diga Tapasi hizo que el bienaventurado repitiera su declaración 3 veces, después de lo cual se levantó de su asiento y se fue junto a Nigantha-Nataputa. ¿Sí? En esa ocasión, Nigantha-Nataputa estaba sentado en medio de una gran asamblea de laicos en Balaka, de los cuales el más prominente era Upali. Upali es el nombre de Sutta, ¿sí? Y Nigantha-Nataputa visualizó al Nigantha diga Tapasi desde cierta distancia y le preguntó: ¿de dónde vienes ahora, Tapasi, en pleno mediodía? Vengo de la presencia del asceta Gotama, venerable señor. ¿Has tenido alguna conversación con el asceta Gotama, Tapasi? He tenido una conversación con el asceta Gotama, venerable señor. ¿Cuál fue la conversación que tuviste con el asceta Gotama, Tapasi? Entonces el Nigantha diga Tapasi relató a Nigantha-Nataputa la conversación entera que tuvo con el bienaventurado. Cuando esto fue dicho, Nigantha-Nataputa le dijo: muy bien, Tapasi. Nigantha diga Tapasi ha respondido el asceta Gotama como un discípulo bien enseñado que entiende correctamente la dispensación del maestro. ¿Qué cuenta la trivial vara mental en comparación con la gran vara corporal? La vara corporal es la más reprensible para la ejecución de la mala acción, para la perpetración de la mala acción, no así la vara verbal ni la vara mental.
dualidad. ¿Está bien? Entonces, fíjense que esto es en general la visión de una persona Mundana. mundana. Un cuerpo humano. O sea, lo que hago corporalmente nace ¿de qué? ¿De dónde viene esa mala actitud? ¿Sí? Ahora vamos a ver que esto tiene varias lecturas y varios matices. Todos son muy buenos alumnos, pero después, cuando yo se los dé vuelta, van a ver que voy a ser malos alumnos. ¿Sí? Entonces, fíjense. Cuando esto fue dicho, el hombre Hogareno Upali dijo a Niganta Nataputa: bien, muy bien, venerable señor, por el Niganta Diga Tapasi. El venerable Tapasi ha respondido a la Zeta Gotama como un discípulo bien enseñado, que entiende correctamente la dispensación del maestro, que cuenta la trivial vara mental en comparación con la gran vara corporal. Por el contrario, la vara corporal es la más reprensible para la ejecución de la mala acción, para la perpetración de la mala acción, no así la vara verbal ni la vara mental. Ahora bien, venerable señor, voy a refutar la doctrina de la Zeta Gotama sobre la base de esta afirmación. Si la Zeta Gotama sostiene delante de mí lo que mantuvo delante del venerable Digatapasi, entonces, así como un fuerte hombre de gran tamaño captura un carnero de pelo largo, lo toma por su pelo y lo arrastra por aquí, lo arrastra por allá y lo arrastra en derredor, así yo en el debate voy a barrer a la Zeta Gotama por aquí, voy a barrer por allí y voy a barrerlo en derredor. Pobre Upali. Pobre padre. ¿Eso no son opiniones también de él? No, no Sí. es una opinión. Sí, también. Perdón. Al igual que un fuerte obrero cervecero de gran tamaño toma un gran tamiz de cervecero y lo echa en el profundo tanque de agua, para luego sujetarlo de las puntas y arrastrarlo por aquí, arrastrarlo por allí, arrastrarlo en derredor, así yo también en el debate voy a barrer a la Zeta Gotama por aquí, voy a barrerlo por allí y voy a barrerlo en derredor. Al igual que un fuerte obrero batidor toma el colador y lo sacude hacia abajo, lo sacude hacia arriba y lo aporrea en derredor, así también yo en el debate voy a sacudir a la Zeta Gotama hacia abajo, voy a sacudirlo hacia arriba y voy a aporrearlo en derredor. Al igual que un elefante de 16 años penetra el profundo estanque de agua y disfruta jugando el juego de lavado de cáñamo, así yo también voy a disfrutar jugando el juego de lavado de cáñamo con el Zeta Gotama. Voy a refutar la doctrina de la Zeta Gotama sobre la base de esta afirmación. Pobre Upali. Ve, hombre hogareño, y refuta la doctrina de la Zeta Gotama sobre la base de esta afirmación. Es lo mismo que yo refutase la doctrina de la Zeta Gotama, que la refutase el Niganta Digatapasi o que la hagas tú mismo. Cuando eso fue dicho, el Niganta Digatapasi, un poquito más astuto que nosotros dos, para entender acá, dijo a Niganta Nataputa: no estoy de acuerdo, venerable señor, que el hombre hogareño Upali trate de refutar la doctrina de la Zeta Gotama. El Zeta Gotama es un mago y a través de la magia es capaz de convertir a los discípulos de otros credos. Esto es imposible, Tapasi. No puede suceder que el hombre hogareño Tupali vaya bajo el discipulado de la Zeta Gotama. Pero sí es posible que la Zeta Gotama vaya bajo el discipulado del hombre hogareño Upali. Ve, hombre hogareño, y refuta la doctrina de la Zeta Gotama sobre la base de esta afirmación. Es lo mismo que yo refutase la doctrina de la Zeta Gotama, que la refutase el Niganta Digatapasi, o que lo hagas tú mismo. Por segunda vez y por tercera vez, el Niganta Digatapasi dijo al Niganta Nataputa: no estoy de acuerdo, venerable señor, que el hombre hogareño Upali trate de refutar la doctrina de la Zeta Gotama. La Zeta Gotama es un mago y a través de la magia es capaz de convertir a los discípulos de otros reinos. Entonces, fíjense que nosotros podríamos deducir de esto que ya le ha pasado, y ocurre esto varias veces en el Canon Pali, donde un Niganta va a ver al Buda, y el Buda lo interpela y terminan volviéndose seguidores del Dhamma, ¿sí? Del Dhamma budista. Pero fíjense la palabra que usa mago. Para no reconocerlo. No solo es por eso, sino porque se vale de algo que no es visible, que es la comprensión. Te hace que vos veas por vos mismo. Ajá. Como no lo veo, Claro. es un mago, ¿sí? Es un mago.
Es una forma despectiva de decirle, ¿no? Pero fíjense que se basa siempre en una falta de entendimiento, porque lo que están mostrando acá los nigantas es que siempre es en base a la acción, a lo que se ve para afuera, no a la comprensión de que la acción corporal está supeditada a la intención mental. De ahí que la doctrina del origen dependiente sea tan importante. ¿Sí? Bien. Entonces, por tercera vez, Nigantanataputa respondió que es imposible, ¿no? Sí, venerable señor, respondió el hombre hogareño Upali, y levantándose de su asiento, rindió homenaje a Nigantanataputa y salió de allí, cuidando que Nigantanataputa permaneciera todo el tiempo a su derecha. Acto seguido se fue a la arboleda de los mangos de Pahuarica para ver al bienaventurado. Estando allí, rindió homenaje al bienaventurado, se sentó a un lado y le preguntó: venerable señor, ¿ha llegado por aquí el Niganta Digatapasi? El Niganta Digatapasi ha llegado por aquí, hombre hogareño. Venerable señor, ¿ha tenido usted alguna clase de conversación con él? He tenido una conversación con él, hombre hogareño. ¿Y qué clase de conversación tuvo usted con él, venerable señor? Entonces el bienaventurado relató al hombre hogareño Pali el contenido de la conversación entera que tuvo con el Niganta Tapasi. Cuando esto fue dicho, el hombre hogareño Pali dijo al bienaventurado: bien, muy bien, venerable señor, por el Niganta Digatapasi. El venerable Digatapasi ha respondido al bienaventurado como un discípulo bien enseñado que entiende correctamente la dispensación del maestro. ¿Qué cuenta la trivial vara mental en comparación con la gran vara corporal? La vara corporal es la más reprensible para la ejecución de la mala acción, para la perpetración de la mala acción, no así la vara verbal ni la vara mental. Hombre hogareño, si vas a debatir sobre la verdad, sobre la base de la verdad, podríamos tener una conversación acerca de esto. Voy a debatir sobre la base de la verdad, venerable señor, así que tengamos una conversación acerca de esto. ¿Qué opinas, hombre hogareño? Imagina un Niganta afligido, sufrido y gravemente enfermo, con una enfermedad que requiera ser tratada con agua fría, lo cual está prohibido por los votos. Que rehúse el agua fría, aunque mentalmente la anhela, usando solamente la permitida agua caliente para mantener sus votos verbal y corporalmente. Así que, por causa de haberse negado al agua fría, se estaría muriendo. En este caso, hombre hogareño, ¿dónde describiría Nigantanataputa su lugar de nacimiento, de renacimiento? Para los jainistas no se permite el agua fría. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de un Niganta que está enfermo. Y para tratar la enfermedad necesita agua fría. Supónganse, tiene fiebre y tiene que poner un paño de agua fría para bajar la fiebre. Entonces, él, físicamente, la acción de él, verbal y física, es rechazarla. No quiero el agua fría, pero mentalmente la desea. ¿Sí? Entonces le pregunta, en este caso, hombre hogareño, ¿dónde describiría Nigantanataputa su lugar de renacimiento? ¿Dónde renace una persona así? Que supuestamente mantiene los votos de cara a lo verbal y a lo físico, pero mentalmente está en otro lado. Venerable señor, he aquí hay dioses llamados ligados con la mente, él renacería allí. ¿Por qué allí? Porque al morir todavía está ligado con el apego de la mente. Hombre hogareño, presta atención a tu respuesta. Lo que acabas de decir no está de acuerdo con lo que dijiste antes, ni con lo que dijiste antes está de acuerdo con lo que acabas de decir. Sin embargo, hiciste esta afirmación. Voy a debatir sobre la verdad, venerable señor, así que tengamos una conversación acerca de esto. Venerable señor, aunque el bienaventurado haya dicho esto, aún así la vara corporal es la más reprensible para la ejecución de la mala acción, para la perpetración de la mala acción, no así la vara verbal y la vara mental. O sea, ese que le dio un ejemplo muy claro, él encuentra un conflicto en la doctrina. ¿Cómo? Si la más importante es la acción física, debería renacer en un plano positivo, en un plano sano, más celestial. Entonces, pero no es suficiente. ¿Qué opinas, hombre hogareño?
Buda con paciencia, ¿no? Imagina un Niganta que se restringiese en consideración a toda clase de agua, se empeñase en evitar toda clase de mal, se purificase evitando toda clase de mal, estuviese sumergido en la evitación de toda clase de mal. Pero aún así sus idas hacia adelante y sus retornos supondrían la destrucción de muchos minúsculos seres vivos. ¿Qué resultado describiría para él Nigantanathaputta? Venerable Señor, Nigantanathaputta no describe lo no deseado como algo altamente reprensible. ¿Sí? Yo lo entiendo. Que no quieren matar las hormiguitas. Sí. Los Nigantas, en general, vos vas a ver que van caminando con un plumero. Y van, claro, van despejando, ¿viste? Para matar lo menos posible. La intención no es matar. Entonces lo que le está preguntando el Buda, digamos, él se restringe en consideración a toda clase de agua. ¿Sí? O sea, se restringe todo lo que puede. Hacia la austeridad, toda la austeridad respecto al agua, todo lo que puede. Pero, no, a tomar agua. Caliente, agua. Sí, a tomar agua. Pero cuando camina, mata seres. Entonces, Nigantanathaputta no describe lo no deseado como algo altamente reprensible. ¿Sí? Pero si alguien lo desea, hombre gareño, esto es altamente reprensible. Claro, otra vez la mente. Otra vez la mente. Claro. Pero entonces, ¿bajo qué categoría de las tres varas Nigantanathaputta describe la abolición, hombre hogareño? La intención. La intención, ¿no? La abolición es la intención. Bajo la vara mental, venerable señor. Hombre hogareño, presta atención a tu respuesta. Lo que acabas de decir no está de acuerdo con lo que dijiste antes, ni lo que dijiste antes está de acuerdo con lo que acabas de decir. Sin embargo, hiciste esta afirmación. Voy a debatir sobre la verdad, sobre la base de la verdad, venerable señor, así que tengamos una conversación acerca de esto. Venerable señor, aunque el bienaventurado haya dicho esto, aún así la vara corporal es la más reprensible para la ejecución de la mala acción, para la perpetración de la mala acción. No así la vara verbal ni la vara mental. Entonces, en el ejemplo anterior lo que el Buda le dice es, bueno, si no tiene deseo de matar a los seres, no hay problema, pero si tiene el deseo, eso es muy reprensible. ¿Y qué vara es esa? La mental. Presta atención. Entonces, Pale le empieza a transpirar la frente, ¿no? Hombre, ¿qué opinas, hombre hogareño? ¿Es la ciudad de Nalanda exitosa, próspera, y esta es una ciudad populosa y llena de gente? Y venerable señor, así es. ¿Y qué opinas de esto, hombre hogareño? Imagina un hombre que llegase blandiendo la espada y dijese, en un momento, en un instante, voy a convertir a los seres vivos de la ciudad de Nalanda en una masa de carne, en un cúmulo de carne. ¿Qué crees, hombre hogareño? ¿Aquel hombre sería capaz de hacerlo? Venerable señor, ni 10, ni 20, 30, 40, 50 hombres serían capaces de convertir a los seres vivos de la ciudad de Nalanda en una masa de carne, en un cúmulo de carne, en un momento, en un instante, mucho menos un único hombre trivial. ¿Y qué opinas de esto, hombre hogareño? Imagina una sieta Brahman con poderes sobrenaturales, que haya alcanzado la maestría de la mente, que llegase aquí y dijese, voy a reducir a esta ciudad de Nalanda a cenizas con un solo acto mental de odio. ¿Qué crees, hombre hogareño? ¿Aquel hombre sería capaz de hacerlo? Venerable señor, una sieta Brahman con poderes sobrenaturales que haya alcanzado la maestría de la mente sería capaz de reducir 10, 20, 30, 40, incluso 50 Nalandas a ceniza, mucho más a esta única y trivial ciudad de Nalanda. Hombre hogareño, presta atención a tu respuesta. Lo que acabas de decir no está de acuerdo con lo que dijiste antes, ni lo que dijiste antes está de acuerdo con lo que acabas de decir. Sin embargo, hiciste esta afirmación. Voy a debatir sobre la base de la verdad, venerable señor, así que tengamos una conversación acerca de esto. Venerable señor, aunque el bienaventurado haya dicho esto, aún así la vara corporal es la más reprensible para la ejecución de la mala acción, para la perpetración de la mala acción, no así la vara verbal ni la vara mental. ¿Ven lo que es una opinión? Claro. Pero parece que en el jainismo no reflexionaron. ¿Por qué el jainismo? La humanidad, ¿no? Bueno, en este ejemplo, ¿Sí? Pero acá pasa lo mismo. ¿Cuántas veces nos repiten lo mismo? Y nos recuerdan, ¿te acordaste? ¿Te acordaste? ¿Y por qué te olvidas? ¿Por qué uno se olvida de las 4 nobles verdades? Está muy ocupado en
con su opinión. Exactamente. Porque está identificado con alguien. Hombre hogareño, ¿qué opinas de esto? Cuarto. Cuarto. ¿Has escuchado cómo los bosques de Dandaka, Kalinga, Mesha y Matanga se convirtieron en bosques? Espérenme un segundo que acá tengo que recurrir al comentario. Perfecto. Estas regiones son mencionadas en los Yataka, de las historias de las vidas anteriores de Buda. Escuché, venerable señor, que se convirtieron en bosques por medio de un acto mental de odio por parte de los videntes. Hombre hogareño, presta atención a tu respuesta. Lo que acabas de decir no está de acuerdo con lo que dijiste antes, ni lo que dijiste antes está de acuerdo con lo que acabas de decir. Sin embargo, hiciste esta afirmación. Voy a debatir sobre la base de la verdad, venerable señor, así que tengamos una conversación acerca de esto. ¿Sí? Venerable señor, he sido satisfecho y complacido ya a través del primer símil del bienaventurado. No obstante, pensé que podía fingir oposición al aventurado. Deseoso de seguir escuchando las diferentes soluciones a este problema por parte del bienaventurado. Magnífico, venerable señor, maravilloso, venerable señor. El Dhamma ha sido esclarecido en muchas formas por el venerable señor, como si enderezara lo que estuviera torcido, revelara lo que estaba oculto, indicara el camino que estaba perdido. Sostuviera una lámpara en la oscuridad para que los que tienen ojos pudiesen ver, venerable señor. Soy yo, al bienaventurado, al Dhamma y a la sangha de los monjes, al bienaventurado, al Dhamma y a la sangha de los monjes por refugio. Y a partir de hoy en adelante, que el bienaventurado me recuerde como su seguidor laico que ha ido por refugio a él de por vida. Hay algunos comentarios que dicen que cuando dicen esto es que entraron en la corriente. Fíjese lo que responde el Buda. Investiga exhaustivamente, Brogareño. Es bueno para las personas conocedoras como tú investigar exhaustivamente. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que dice el Buda es que este hombre Upali era un hombre culto, evidentemente, y practicaba. Entonces, le pide que investigue realmente este cambio. Porque le está pidiendo que eso se transforme verdaderamente en una comprensión y no un cambio de ánimo. Entonces mañana voy a ver a otro maestro y me da vuelta la idea, la historia, y empiezo a creer en otra cosa. Entonces el Buda le dice que presta atención. Fíjense, antes de continuar con el sutta, que en los 4 ejemplos que da el Buda, se juega el karma. O sea que lo que conduce a la acción, lo que conduce, digamos, al fruto es la intención mental. Y vieron que pone el ejemplo de dónde renace. Claro. Pone el ejemplo del hombre que destruye con la mente una ciudad. Pone el ejemplo del deseo, que tiene avidez por tal cosa, que es lo reprensible. Y pone el bosque, ¿sí? Fíjense que se coloca como el gen, lo que genera el karma, es la intención mental. ¿Cómo podríamos decir que se organiza a veces la práctica? Preceptos, generosidad, samadhi, meditación y comprensión, ¿sí? Los preceptos tienen un montón de lecturas. De paso, tiene que ver con la charla que vamos a dar en junio. Una de las lecturas es que los preceptos tomo la determinación de no tomar ninguna vida ni lastimar a ningún ser viviente. Lo que se está diciendo ahí, tomo la determinación. ¿Qué determinación? Mental. La intención mental. Entonces, ¿qué va pasando? Cuando uno por ahí discute con alguien, está la intención a veces de lastimar a la otra persona.
no le pego, y por ahí hasta no lo insulto. ¿Sí? O solo lo pienso. Exacto, solo tengo la intención. Esa intención ya nos hace sufrir, porque es malsana. El fruto de esa intención nos hace sufrir porque es malsana. Sin embargo, no se perpetró la acción. Si además de esa intención se insulta y se pega, eso va a generar probablemente que esas intenciones malsanas proliferen. Pero vemos que la más importante es la intención, porque es la que desencadena el karma. La que desencadena la acción. Exacto. ¿Sí? Venerable Señor, estoy aún más satisfecho y complacido con el bienaventurado después de lo que me acaba de decir, es decir, que investigue. Los miembros de los otros credos, al conquistarme como su discípulo, extenderían una gran pancarta sobre la ciudad de Nalanda con este anuncio: el hombre hogareño Upali está bajo nuestro discipulado. Pero el bienaventurado, por el contrario, me dijo: investiga exhaustivamente, hombre hogareño. Es bueno para las personas conocedoras como tú investigar exhaustivamente. Por eso, por segunda vez, venerable Señor, voy al bienaventurado, al Dhamma y a la sangre de los monjes por refugio a partir de hoy en adelante, que el bienaventurado me recuerde como su seguidor laico que ha ido por refugio a él de por vida. Hombre hogareño, tu familia por mucho tiempo apoyó a los nigantas y deberías considerar ofrecerles la comida de limosnas cuando lleguen a ti. No. O sea, que Upali, que debía ser algún comerciante bastante rico, sostenía, digamos, Como parte de esa comunidad. a los nigantas, dándole limosna. Entonces le dice: mira, tu familia lo sostuvo por mucho tiempo, sería bueno que lo siga haciendo. Pero fíjense que el Buda era absolutamente paciente con que otras personas sostuvieran otros puntos de vista. Cada uno puede pensar lo que quiera Sí, sí, sí. y a practicar lo que cada uno desea y quiera. Así. En tanto y en cuanto esa persona encuentre bienestar en eso. Venerable Señor, estoy aún más satisfecho y complacido con el bienaventurado después de lo que me acaba de decir. Escuché que se decía que el asceta Gotama afirmaba esto: los donativos solo deberían ser ofrecidos a mí y no deberían ser ofrecidos a otros. Los donativos solo deberían ser ofrecidos a mis discípulos y no deberían ser ofrecidos a los discípulos de otros. Solo lo que me es ofrecido a mí es fructuoso y no lo que es ofrecido a otros. Solo lo que es ofrecido a mis discípulos es fructuoso y no lo que es ofrecido a los discípulos de otros. Sin embargo, por el contrario, el bienaventurado me anima a ofrecer los donativos a los nigantas. De todos modos, venerable Señor, ya conoceremos el tiempo para esto. Por eso, por tercera vez, venerable Señor, voy al bienaventurado, al Dhamma y a la sangha de los monjes por refugio. A partir de hoy en adelante, que el bienaventurado me recuerde como su seguidor laico que ha ido por refugio a él de por vida. Entonces el bienaventurado ofreció al hombre hogareño Upali las instrucciones progresivas, es decir, la enseñanza sobre el dar, sobre la generosidad, la enseñanza sobre la moral, sobre los preceptos, y la enseñanza sobre el cielo. Le explicó el peligro, la vanidad y la depravación de los placeres sensuales y las ventajas relacionadas con el renunciamiento a ellos. Y cuando el bienaventurado supo que la mente del hombre hogareño Upali estaba lista, maleable y libre de obstáculos, elevada y jubilosa, entonces le explicó la enseñanza del Dhamma, que los iluminados han descubierto por sí mismos. El sufrimiento, su origen, su cese y su sendero. Y así como una tela limpia y sin motas negras se tiñe fácilmente de color, así también en esta misma sentada, la visión del Dhamma, sin polvo y sin mancha, surgió en el hombre hogareño Upali de esta manera: todo lo que surge está destinado al cese, o sea, entró en la corriente. ¿Sí? O alcanzó el fruto. Entonces el hombre hogareño Upali visualizó el Dhamma, alcanzó el Dhamma, entendió el Dhamma y sondeó el Dhamma. Cruzó más allá de la duda, dejó atrás la perplejidad, ganó la intrepidez y ya llegó a ser independiente de los demás en esta dispensación del Maestro. Fíjense qué importante que es esto, ¿no? O sea, al entrar en la corriente, deja atrás la duda, deja atrás la perplejidad, es decir, deja de estar perplejo, porque empieza a comprender, gana intrepidez
no tiene miedo. O sea, desciende, al descender la duda, desciende el temor. Y llegó a ser independiente de los demás en esta dispensación del maestro. ¿Sí? Es decir, que ve por sí mismo. No alcanzó todavía el final del sendero, pero Para formar cierta autonomía y responsabilidad. entonces dijo el bienaventurado: ahora, venerable Señor, tenemos que partir, estamos ocupados y tenemos mucho por hacer. Puedes ir, hombre hogareño, de acuerdo a tus deseos. Entonces el hombre hogareño Upali, habiéndose deleitado y regocijado con las palabras del bienaventurado, se levantó de su asiento, rindió homenaje al bienaventurado y salió de allí para retornar a su casa, cuidando que el bienaventurado permaneciese todo el tiempo a su derecha. Estando en su casa, se dirigió a su conserje con estas palabras: buen conserje, a partir de hoy cierro mi puerto a los nigantas y a las nigantis. Una cosa importante de esto es que los nigantas son los primeros en India en aceptar monjas. Porque hasta ese momento en toda la cultura religiosa de la India, las mujeres no podían ser reclusas. Y los jainistas son los primeros que toman reclusas, cosa que después el budismo también iba a hacer. Y abro mi puerta a los monjes y monjas del bienaventurado, a sus seguidores laicos y sus seguidoras laicas. Si algún niganta llegase aquí, debes decirle esto: espere, venerable señor, no entres. A partir de este día, el hombre hogareño Upali está bajo el discipulado de la Zeta Gotama. Él ha cerrado su puerta a los nigantas y a las nigantis, y le abrió a los monjes y monjas del bienaventurado, a sus seguidores laicos y sus seguidoras laicas. Si el venerable señor necesita la comida de las limonas, que espere aquí y la misma se le traerá. ¿Sí? Sí, venerable señor, respondió el conserje. En esta ocasión, el niganta Digatapasi, que es el que comienza el sutta, escuchó esto. El hombre hogareño Upali se ha ido bajo el discipulado de la Zeta Gotama. Entonces fue junto a Nigantanataputa y le dijo: venerable señor, he escuchado esto. El hombre hogareño Upali ha ido bajo el discipulado de la Zeta Gotama. Esto es imposible, Tapasi. No puede suceder que el hombre hogareño Upali vaya bajo el discipulado de la Zeta Gotama, pero sí es posible que la Zeta Gotama vaya bajo el discipulado del hombre hogareño Upali. Por segunda vez y por tercera vez, Digatapasi le dijo eso, y por segunda y por tercera vez, Nigantanataputa le responde lo mismo. Venerable señor, voy a ir y voy a averiguar si el hombre hogareño Upali se ha ido o no bajo el discipulado de la Zeta Gotama. B. Tapasi averigua si el hombre hogareño Upali se ha ido o no bajo el discipulado del Zeta Gotama. Acto seguido, el Niganta Digatapasi se fue a la casa del hombre hogareño Upali, y mientras venía el conserje, lo visualizó desde cierta distancia y le dijo: espere, venerable señor, no entre. A partir de este día, el hombre hogareño Upali entró bajo el discipulado de la Zeta Gotama. Él ha cerrado su puerta a los nigantas y a las nigantis, y le abrió a los monjes y monjas del bienaventurado, a sus seguidores laicos y sus seguidoras laicas. Si el venerable señor necesita la comida de las limosnas, que espere aquí, y las mismas se le traerá. ¿Sí? Es decir, que Upali le da la comida, pero lo que no toma es la enseñanza. ¿Sí? Lo que no le trae es la enseñanza, no permite que entre y le enseñe el Dhamma de los jainistas. Y la enseñanza de los jainistas no, pero si necesita la comida, se le da. No necesito comida de limosnas alguna, amigo, respondió, y volvió junto a Nigantanataputa y le dijo: es cierto que el hombre hogareño Upali se ha ido bajo el discipulado de la Zeta Gotama. Venerable señor, no hizo caso a mi consejo cuando dije: no estoy de acuerdo, venerable señor, que el hombre hogareño Upali trate de refutar la doctrina de la Zeta Gotama. El Zeta Gotama es un mago y a través de la magia es capaz de convertir a los discípulos de los otros credos. Por lo cual, venerable señor, ahora tu hombre hogareño Upali ha sido convertido por el Zeta Gotama a través de su magia. Esto es imposible, Tapasi, no puede suceder que el hombre hogareño Upali vaya, sí, el discipulado, y por segunda y por tercera vez tienen la misma conversación. Acto seguido, Nigantanataputa se fue, junto con un gran grupo de nigantas, a la casa del hombre hogareño Upali.
Y el conserje lo visualizó desde cierta distancia y le dijo: espere, venerable señor, no entre. A partir de este día, el hombre hogareño Upali entró bajo el discipulado de la Asceta Gotama. Él ha cerrado su puerta a los nigantas y a los nigantis, y la abrió a los monjes y monjas del bienaventurado, a sus seguidores laicos y sus seguidoras laicas. Si el venerable señor necesita la comida de las limosnas, que espere aquí y la misma se le traerá. Buen conserje, ve junto al hombre hogareño Upali y dile: venerable señor, Niganta Nataputa está frente a la puerta principal, junto a un gran grupo de nigantas y desea verte. Sí, venerable señor, respondió el conserje y se fue junto al hombre hogareño Upali y le dijo: venerable señor, Niganta Nataputa está frente a la puerta principal, junto a un gran grupo de nigantas y desea verte. En este caso, buen conserje, prepara los asientos en el salón de la puerta principal. Sí, venerable señor, respondió, y después de haber preparado los asientos en el salón principal, de la puerta principal, regresó junto al hombre hogareño Upali y le dijo: venerable señor, los asientos del salón de la puerta principal están listos. Puede disponer de ellos cuando quiera. ¿Sí? En la antigua India, en esta época, los hombres ricos se medían su riqueza de acuerdo a la cantidad de comida que podían donar. Entonces, si una persona tenía un buen pasar, en líneas generales, ponía un puesto de comida en una de las puertas de la ciudad, para demostrar que tenía bonanza económica. Si era más acomodado, ponía 2 puestos, uno en cada puerta, y si era muy rico, ponía en las 4 puertas. Eso era la manera que tenía de demostrar la bonanza económica que tenía. Entonces el hombre hogareño fue al salón de la puerta principal y tomó el asiento más alto, más espléndido, el principal y mejor de todos. Acto seguido dijo al conserje: ahora, buen conserje, ve junto a Niganta Nataputa y dile: venerable señor, el hombre hogareño Upali dice: espere, venerable señor, entre, venerable señor, cuando lo desee. ¿Sí? Entonces fíjense que Upali no lo considera más un maestro y se sienta él en el lugar más alto. ¿Sí? Entonces Niganta Nataputa, junto con el gran grupo de nigantas, entró en el salón de la puerta principal. Anteriormente, cuando el hombre hogareño Upali veía entrar a Niganta Nataputa de cierta distancia, solía salir a su encuentro y ofrecerle el asiento más alto, más espléndido, el principal y el mejor de todos, y solo después de haber arreglado todo se sentaba el mismo. Pero en esta ocasión, él mismo tomó el asiento más alto, más espléndido, el principal y mejor de todos, y dijo a Niganta Nataputa: tome asiento, venerable señor, ahí están los asientos, si así lo desea. Cuando esto fue dicho, Niganta Nataputa le dijo: hombre hogareño, eres estúpido, eres un imbécil. Te fuiste diciendo: voy a refutar la doctrina de la Asceta Gotama, venerable señor, y ahora vuelves cautivado por la vasta red de su doctrina. Igual que un hombre que sale para castrar a alguien y vuelve el mismo castrado. O igual que un hombre que sale a sacarle los ojos a alguien, vuelve el mismo sin ojos. De la misma manera te fuiste diciendo: voy a refutar la doctrina de la Asceta Gotama, venerable señor, y ahora vuelves cautivado por la vasta red de su doctrina. Hombre hogareño, has sido convertido por la magia de la Asceta Gotama. Auspiciosa es aquella magia, venerable señor, es muy buena esta magia, venerable señor. Si mis amigos más caros y parientes fueran convertidos por esta magia, esto conduciría a mis amigos más caros y parientes a la felicidad por largo tiempo. Si todos los nobles, los brahmanes, los comerciantes, los obreros fuesen convertidos por esta magia, esto conduciría a todos ellos a la felicidad por largo tiempo. Si el mundo con sus dioses maras y brahmas, esta generación de ascetas y brahmanes, príncipes y plebeyos, fuese convertido por esta magia, esto conduciría al mundo a la felicidad por largo tiempo. En cuanto a esto, venerable señor, te ofreceré un signo. Venerable señor, había una vez un brahman que ya era viejo, anciano, entrado en edad, que tenía por esposa una muchacha joven que estaba embarazada, a punto de dar a luz. Entonces ella le dijo: ve, brahman, compra un mono joven en el mercado y tráemelo aquí para que sea compañero de juego para mi hijo. Y él respondió: espera, señor, hasta que nazca el hijo. Si es varón, voy a comprar un mono joven de sexo masculino para que sea compañero de juego del muchacho, pero si nace niña, voy a comprar una mona para que sea compañera del juego de la muchacha.
Por segunda vez ella hizo el mismo pedido y por segunda vez recibe la misma respuesta, pero cuando hizo el mismo pedido por tercera vez, el Brahman, siendo apegado a ella, con el amor, se fue al mercado. Compró un mono del sexo masculino y retornó a ella diciendo, compré un mono joven en el mercado y te lo traje aquí para que sea compañero para tu hijo. Acto seguido ella le dijo, ve Brahman y lleva a este mono joven a Ratapani, el hijo del pintor, y dile, buen Ratapani, quiero que este mono joven sea pintado de un color llamado amarillo ungüento, que sea pulido, repulido y suavizado de ambos lados. Entonces, como estaba pegado a ella por amor, llevó al mono joven a Ratapani, el hijo del pintor, y le dijo, buen Ratapani, quiero que este mono joven sea pintado de un color llamado amarillo ungüento, que sea pulido, repulido y suavizado en ambos lados. Pure mono, ¿no? Podemos. Entonces Ratapani, el hijo del pintor, le respondió, venerable señor, este mono joven va a ser pintado, pero no puede ser pulido ni suavizado. De la misma manera, venerable señor, la doctrina de los estúpidos nigantas es un deleite solo para los tontos, pero no para los hombres sabios, y no puede ser pulida ni suavizada. Wow. Entonces, venerable señor, en otra ocasión, aquel Brahman llevó a Ratapani, el hijo del pintor, un par de nuevas prendas de vestir y le dijo, buen Ratapani, quiero que este par de nuevas prendas de vestir sean pintadas de color llamado amarillo ungüento, que sea pulido, repulido y suavizado por ambos lados. Entonces Ratapani, el hijo del pintor, que debe ser un teñidor en realidad, ¿no?, le respondió, venerable señor, este par de nuevas prendas de vestir va a ser pintado, pero no puede ser pulido ni suavizado. De la misma manera, venerable señor, la doctrina de los estúpidos nigantas es un deleite solo para los tontos, pero no para los hombres sabios, y no puede ser pulida ni suavizada. Hombre hogareño, la asamblea y el rey te conocen así. El hombre hogareño Upali es el discípulo de Niganta Nataputa. ¿Discípulo de quién deberíamos considerarte ahora? Cuando esto fue dicho, el hombre hogareño Upali se levantó de su asiento y, habiendo arreglado su vestimenta exterior sobre un hombro, extendió sus manos en un reverencial saludo hacia el bienaventurado y dijo a Niganta Nataputa, en este caso, escuche, venerable señor, sobre el discípulo de quién soy yo. Y ahora viene un poema. ¿Sí? Él es sabio que ha desechado la ilusión. Abandonó el yermo del corazón, victorioso en la batalla, no conoce la angustia, es perfectamente tranquilo. Maduro en la virtud, o sea, en los preceptos, de excelsa sabiduría. Más allá de todas las tentaciones, es sin mancha alguna. Es el bienaventurado y yo soy su discípulo. Libre de la perplejidad, mora en el contentamiento. Rechazando las ganancias mundanas, es el recipiente del regocijo. El ser humano que ha realizado las tareas ascéticas, el hombre que resiste a su último cuerpo, es decir, ya no renace más, él es absolutamente sin par, perfectamente sin mancha, es el bienaventurado y yo soy su discípulo. Es hábil y libre de dudas, el amansador y excelente líder. Nadie puede sobrepasar sus excelsas cualidades. Sin duda, es el que ilumina. Habiendo cortado el orgullo, es el héroe. Es el bienaventurado y yo soy su discípulo. El líder del rebaño, inconmensurable, sus honduras son impenetrables, ha alcanzado el silencio. Proveedor de la seguridad, poseedor del conocimiento, está en medio del Dhamma, internamente restringido. Habiendo superado todas las ataduras, es liberado. Es el bienaventurado y yo soy su discípulo. Como el inmaculado elefante, vive en lugares remotos, con todas las cadenas destrozadas, completamente libre, hábil en la disputa, envuelto en la sabiduría, con su estandarte en baja, su estandarte de batalla, ya no pelea. No codicia jamás, habiéndose amansado a sí mismo, no prolifera más. Es el bienaventurado y yo soy su discípulo. Es el mejor de los videntes, sin esquemas engañadores, ganador del triple conocimiento, quien alcanzó la santidad. Con limpio corazón, maestro de los discursos, vive siempre tranquilo el descubridor del conocimiento, el primero de los dadores, el siempre capaz. Es el bienaventurado y yo soy su discípulo. Él es un noble, el que ha desarrollado su mente, que alcanzó la meta y expuso la verdad. Envuelto en la atención consciente y perspicacia penetrante, no se inclina ni hacia atrás ni hacia adelante. Libre de las perturbaciones, ha alcanzado la maestría. Es el bienaventurado y yo soy su discípulo.
se ha ido rectamente y mora en la meditación, sin contaminaciones internas, es absolutamente puro, es independiente y sin miedo alguno, vive recluido y alcanza la cima. Habiendo cruzado por encima de sí mismo, nos conduce al cruce a nosotros. Es el bienaventurado y yo soy su discípulo. De la serenidad suprema, con extensa sabiduría, el hombre de gran sabiduría, desprovisto de toda avaricia, él es el Tathagata, el sublime. La persona sin rivalidad, alguien incomparable. Es intrépido y eficiente en todo. Es el bienaventurado y yo soy su discípulo. Ha cortado la codicia y llegó a ser un iluminado, esclarecedor de todos los nubarrones, completamente puro, el más digno de dádivas, el más poderoso de los espíritus, la más perfecta de las personas, más allá de toda estimación, el más grande en magnificencia, que ha alcanzado la punta más alta de la gloria. Él es el bienaventurado y yo soy su discípulo. ¿Cuándo has confeccionado este himno de alabanza a la Zeta Gotama, hogareño? Venerable Señor, imagine un gran cúmulo de diferentes clases de flores y a un hábil hacedor de guirnaldas, o al aprendiz del hacedor de guirnaldas, que las anuda en guirnaldas multicolores. De la misma manera, venerable Señor, el bienaventurado posee muchas cualidades dignas de alabanza. ¿Quién, venerable Señor, no elogiaría al que es digno de alabanza? Entonces, ya que Niganta-Nataputa no fue capaz de soportar esta honra hecha al bienaventurado, la sangre caliente brotó de su boca. Está lindísimo. Bueno, y acá termina No. el sutra. Tenía capturado ahí. No lo convirtió, no lo pudo convertir. No, Niganta nunca es convertido. Muere siendo la cabeza, digamos, de los jainistas que todavía en India existen. El jainismo todavía es una corriente espiritual. Mira cómo nos dejó. El padre estaba listo también, Claro, porque cuando él le dice, ya con el primer símil, Sí, o sea, es lo que quería hacer es como sí. Yo lo bajaba a lo cotidiano, ¿no? A este nivel de conocimiento, sabiduría. En lo personal, en mi casa eran todos, con las cosas son así, o sea, los discursos familiares, y yo repetía tal cual en casa eran las costumbres, sin reflexionarlas, hasta que empecé a salir al mundo, bastante grandecita salí al mundo. Y bueno, y ahora estoy acá, ¿no? Para poder hacer estas propias conclusiones, reflexiones, lo que fuera. Porque mi mamá traía toda una educación que esto era así y no era así, ¿viste? Como que acá él, mismo con mi marido, ¿no? Digo, fui cambiando. Lo importante, a ver, hay varias cuestiones, ¿viste ahí? Algo que no está... Iba a leerles otro de otro sutta sobre cómo elegir un maestro. Perdón, sumo, que me acuerdo una vez Alicia me había dicho que le dijera a un profesor determinada cosa que yo no estaba de acuerdo, y yo fui y repetí lo mismo que me dijo ella. Digo, ¿cómo? ¿Con qué ignorancia? Les iba a leer un discurso, uno de los suttas que habla sobre cómo elegir un maestro, ¿viste? El sutta se llama el escudriñador, que en algún momento lo vamos a leer, que el Buda les dice a sus discípulos que tienen que escudriñar inclusive al Tathagata, al Buda mismo, para observar si realmente es lo que él dice que es. investiguen. Que investiguen, ¿no? Dentro de ese sutta, lo que el Buda muestra, digamos, es que el Buda es el ejemplo. Simplemente el Buda es el ejemplo de lo que dice. actúa. Nada más. O sea, se ve que su intención y su acción están en perfecta armonía en ese sentido. De vuelta, lo mismo que alguna vez dijiste, los Arhan no tiene nada que ocultar. Es eso que está ahí. Cuando somos pequeños, los padres tendemos a veces por ahí a decirle a nuestros hijos qué es lo que tienen que hacer. El niño en general aprende más con el ejemplo que vos le das
que con lo que decís. Si lo que le decís y tu intención y lo que haces están en una misma línea, el niño no siente contradicción. Y el aprendizaje es muy, muy claro. En ese sentido, a los niños está bueno enseñarles los preceptos. Pero ¿cómo le enseñas a un niño precepto? Lo que tenés que hacer vos. Si vos lo haces, el niño lo aprende. Entonces, no sé ahora, porque ahora con el tema de los celulares esto ya no es posible, pero en las 80, cuando yo era chico, 70, 80, yo recuerdo, contado por muchos de mis compañeritos de primaria, que nos reíamos mucho, y yo tengo una anécdota en mi familia. Llamaban por teléfono, las madres te decían no mientas, no hay que mentir. Entonces llamaban por teléfono y te decían, si es tal persona, decirle que no estoy. ¿Sí? Pero vos por otro lado decís no mientes, ¿no? Entonces una vez llamó una prima de mi mamá y fue a atender mi hermano. Y entonces me dijo, si es tal persona, decirle que no estoy. Entonces mi hermanito, que tenía la edad de Shiva. ¿Hola? Ah, sí, mira, dice que no está. Típico y clásico error. ¿No? Otra que esperando la carroza. Claro, entonces, lo que tenemos es un conflicto, ¿entendés? Esta cosa hipócrita, ¿no? ¿Qué es lo que plantea este sutta? Bueno, lo que plantea este sutta es que la acción, lo importante es lo que se ve para afuera, pero lo que está pasando adentro, ¿no? No es importante. Esto es lo que sería la diferencia entre lo que llamamos una enseñanza exotérica o esotérica, ¿no? El exotérico es lo que está para afuera, el esotérico es lo que va para adentro. ¿El budismo se considera una enseñanza esotérica? Desde la visión de las tradiciones espirituales occidentales, sí, porque lo que vos trabajás es sobre lo que pasa mentalmente. Entonces lo que ocurre mentalmente, la intención que vos tengas, que es lo que está mostrando este sutta, es lo que vos vas a manifestar para afuera. De alguna u otra forma. Claro, entonces si tu intención es saludable, sana, es decir, si la visión, el primer paso del óctuple noble sendero, que es la visión correcta, que es recordar las 4 nobles verdades, que es ver que las cosas son impermanentes y que se ocurren de manera impersonal, te lleva a la intención correcta. ¿Cuál es la intención correcta? Que no haya crueldad. La intención correcta es crueldad, que la intención sea amorosa, amable. Si esa intención está ahí, lo que surja verbalmente o corporalmente va a tener esa característica. ¿Cuándo no ocurre eso? Cuando nos olvidamos de las 4 nobles verdades, y cuando uno se olvida de las 4 nobles verdades, la presunción de yo deja de ser una presunción y es yo soy. Si yo soy, ya mi intención ya tiene doblete. Si es mío, si yo soy, ya veo qué me hace bien, qué te doy, qué no te doy, ya especulo. Y Es ya la figura del discípulo que va primero. Mira, no mandes a Upali. Es esa figura de especulación. Claro, en realidad es Nadie eso. En realidad es eso, sí. lee. En realidad es eso. Fíjate que lo que está ocurriendo ahí, justamente, es que hay una visión personal. Entonces, partiendo de una visión errada, de olvidarte de las 4 nobles verdades, ya la intención, ya el óctuple noble sendero no es óctuple noble sendero. Es un óctuple, es el sendero equivocado. En eso que dice Fabio, es mío. Claro, sí, Es sí, mío. o sea, hay que cuidar esto, no importa la verdad. no importa cuál es, sino lo que importa es que ya hay algo ahí que uno se agarra. Entonces, fíjense cómo se parte entonces de esta visión correcta, o de esta visión justa o armoniosa,
cómo se parte de ahí a la intención. O incluso lo que dice el Buda cuando le dice investigar, no te sumes. Claro, salgas entonces, sin... si ustedes ven eso, ven que el octuple noble sendero está organizado como esa visión, es el primero. El segundo paso es la recta intención, recta palabra, recta acción, recto medio de vida. En ese orden. Y se los puede ver como algo condicionado y causal. ¿Cuántos son? 8. Todo para que te vean la actividad, digamos. No, falta 3. Dije 5. Dijiste sí. Dije 5, ¿sí? Todo eso, pero esto lo estamos viendo desde este punto de vista, digo, fíjense que es lo que ocurre en la intención mental lo que hace surgir lo otro. Ahora, una vez que tenemos los 3 últimos peldaños, una vez que llegamos a la recta acción de vida, de medio de vida, nos encontramos con el recto esfuerzo, que son las 6 R's, la recta atención y la recta concentración, o quietud mental. Que vuelve otra vez, ¿a qué? A la mente. Empieza en la mente, se manifiesta en el mundo, vuelve a la mente. Acá podemos ver entonces que cuando, por ejemplo, hemos leído, me acuerdo en el retiro de Luján, el último día, en el 9º día, cuando leímos el sutta sobre la generosidad, el Buda dice que hay 8 formas de generosidad posibles, pero que la más importante es la que conduce a la sabiduría. ¿Cuál es? Que cuando vos estás dando, estás donando, en ese mismo momento, tu mente está abierta. En ese mismo se está desarrollando tu mente, porque estás así. Donando cualquier cosa, cualquier situación. Lo que fue. Siendo generoso. Siendo generoso, ¿entendés? Entonces, cuando vos también estás siendo generoso conmigo y te sentás a meditar, con vos mismo, quiero decir, y te sentás a meditar, en ese mismo instante, esa misma actitud se transforma en algo que te ayuda a desarrollar la mente. Por eso la actitud al meditar es muy importante. Pero también en ese sentido, si te sentás con una idea de logro, ya sea quiero calmarme, quiero que sea así, quiero que sea así, quiero que mi mente se desarrolle inclusive o lo que sea. La visión no es correcta. Lo más importante entonces es sentarse a meditar con una actitud de ir de vacaciones. Claro. Para después poder sacar con la palabra esos símiles que hacen que cuando entras en discusión con alguien que te viene a decir algo, espera, a ver qué te digo ahora. Si yo me siento o vivo con la actitud de irme de vacaciones, surge todo, la palabra. es mucho más tranquilo todo, porque tengo tiempo y no me tengo que estar apurando. Entonces, cuando yo me voy a preparar un mate para irme a la playa o a la montaña, tengo todo el tiempo del mundo. Y en la ciudad, ¿por qué no? No, voy a dormir, me voy a levantar 10 minutos antes de salir para aprovechar de dormir 10 minutitos más. Levantate media hora antes. Disfrutá la vida. El preparar el mate. ¿Por qué? Disfrutar preparar el mate, sí, para disfrutarlo. No, me levanto a las 7, 7:05, me preparo el mate, 7:10 lo tomo 10 minutos de mate y salgo corriendo. Y salgo todo corriendo y llega al mediodía y estoy agotado. ¿Por qué? Por lo que hice. ¿Cómo? Por cómo lo hice, por cómo estaba mi mente cuando lo hizo. Cuando hice las acciones que hice. Y así tenés tiempo. Cuando tenés esa agenda interna, la mente está siempre... Exactamente. Sí. Exactamente. Cuando tenés la agenda interna, que Bueno, a tengas... mí me pasó ahora cuando tenían entrevistas. Yo sí que ya se había ido Violeta, yo estaba re bien sentada. Me podía haber quedado esos 15 minutos mientras yo ya sabía que tenía que ir arriba y ya la meditación estuvo, la corté antes, digamos, ¿no? Yo tengo la culpa. No. Pero que es la gente que sabía que después tenía otra actividad, tenía que ser. Seguro, entonces lo más importante De es... disfrutar esos 15 minutos de mate meditando. Lo importante es disfrutar, ponerse con esa actitud de darse el tiempo.
y que a veces todo no se puede hacer. Eso va a producir que en realidad haya más energía para hacer lo que hay que hacer. Pues la mente está ¿con qué? Con ritmos. Hay que tomar la decisión. Exacto. ¿Cómo voy a vivir lo que quiero vivir? ¿Cuál va a ser mi actitud para hacer esto? Una actitud alegre, sonriente y de vacaciones. Sí, pero todos los días voy al trabajo de vacaciones. Podés trabajar con esa actitud de vacaciones. Es decir, cuando uno va de vacaciones, ¿disfruta qué? Por supuesto, los lugares nos ayudan mucho. Pero un lugar maravilloso puede ser un infierno. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Porque uno va con la actitud tranquila. Entonces todo es maravilloso. Volvemos acá. Ese árbol es el mismo. No, ese árbol es maravilloso. Salúdalo al árbol, ya que está. Entonces todo cambia porque nos damos cuenta que en ese sentido ninguna acción que hacemos es igual siempre. Por más que lo repitamos, la rutina no es igual. Siempre pasa algo diferente. Aunque tu tendencia habitual sea la misma. Siempre pasa algo diferente. Siempre pasa algo diferente. Por eso los seres humanos actuamos como locos. Pasan distintas cosas y actuamos igual. Pasan cosas diferentes, pero uno actúa igual. ¿Entendés? Tendencia emocional habitual, locura. El próximo mundial me pongo la misma camiseta. ¿Como la misma comida? Es lo que decía hoy. Como cuando quiero seguir una instrucción tuya, por ahí en un momento distinto. Claro, porque esa respuesta fue dada en ese momento para esa situación. Las condiciones eran. No es una instrucción para Violeta o para Silvina o para Sabrina o para Santiago. Para las condiciones. Es para las condiciones de esa persona en ese momento. Un día después esa persona hizo un cambio Es otra. y esa instrucción ya no sirve porque ya la entendió. O la sentada que sigue. O un mes más tarde se olvidó. Por ahí son condiciones parecidas y de alguna manera y uno recuerda. Entonces, esto nos dice que no podemos vivir en automático y que tampoco podemos vivir en un plan prepago. Pero también investiga para investigar. O sea, ¿Cómo? hay que hacerse cargo de las propias decisiones que uno toma y, Claro. digamos, si bien vos tenés un guía que te puede instruir, tenés que desarrollar una autonomía en tu práctica y tomar las decisiones y hacerte cargo de responsabilizarte de lo que decidís en cada momento. Me siento, me paro, hago esto o el otro, voy a este retiro, no voy a este retiro, o lo que sea. ¿Sí? Entonces, esta idea de plan prepago, ya me contraté, ¿sí? ya me contraté la semana. ¿Sí? Me contraté todas las excursiones. ¿Está bien? De lunes a viernes voy a llevar a mis hijos a la escuela, martes y jueves voy a ir a danza, lunes, miércoles y viernes ya contraté el plan prepago, pero resulta que el día lunes se rompe el auto. Tal cual. No sé, el día martes Se enfermó uno de los nenes. se enfermó, me enfermé yo. Y el plan prepago, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cuánto tiempo, cuánta energía se desgasta uno con esos pensamientos de futuro? Hijo. Esos pensamientos de futuro no son más que opiniones personales, que vuelven a reforzar ese concepto de identidad. Y fíjense algo muy interesante. Algo que siempre es muy gracioso en las relaciones humanas. Cuando el marido le dice a la mujer o la mujer le dice al marido, o el hermano a la hermana, la hermana al hermano, como quieran, ¿no? O el amigo al amigo, la amiga a la amiga. Viste, yo te dije que te iba a pasar. Después, ¿qué pasó? Después, ¿qué pasó? ¿Sí? Pero sin embargo es más raro escuchar cuando una persona dice, mi opinión estaba equivocada. Y no lo dice con rencor, sino lo dice porque lo reflexioné. Todo esto que yo predije, no pasó nada de lo que predije.
Y sin embargo, a los 2 minutos estamos volviendo a hacer la predicción. Aún a sabiendas de que recién, de 100, erramos 101. Tendencia emocional habitual. Erramos todo. Sin embargo, vuelvo a predecir y me vuelvo a enganchar con esas predicciones. Pero no reflexionamos sobre esa actitud mental, sobre esa intención mental. Porque es tan automática, tan rápida, que no reflexionamos. Pero ¿qué pasa? Piensen ustedes y hagan este ejercicio. Tomen una decisión sobre algo, con una mente abierta, no así. Y después, sobre esa decisión que han tomado, observen cómo vivieron todo ese proceso, cómo lo vivieron mentalmente. Entonces me levanto, me voy a hacer un mate, o me voy a hacer un té. Eso es una decisión sobre algo que voy a hacer en ese momento. Y cuando digo, tengo esa intención, voy a poner amor en esa decisión. Voy a poner entusiasmo en esa decisión. Voy a encontrarme con un gusto que me es agradable, a tener un momento donde puedo disfrutar de estar sentado, tomando mate o comiendo algo que tomen esa decisión con esa actitud y observen qué pasa cuando toman el mate, o cuando toman el té, O cuando salís a la calle. o lo que fuera, y observen cómo es, cómo viven lo que viven. Y observen cuando uno no es consciente de la decisión que tomó. En general. Y en Coronel también. Hagamos los argentos. Digo, las pequeñas decisiones no las tomamos como decisiones cuando todo es una decisión. Claro. Entonces, cuando yo no tomo ninguna decisión, estoy tomando la decisión de no hacerlo. Entonces, ¿para qué me sirve observar esto? Para ver, llamémosle, lo que está oculto, que son las intenciones. Mis intenciones no las veo, pero si yo estoy consciente de eso, puedo revisar y puedo modificar eso. Y entender que la vida me la puedo tomar como una vacación. Aún los momentos más difíciles. Puedo estar en una situación de acompañar a algún pariente que esté muy enfermo, o cosas que son graves o que son Complejo. dolorosas, como una vacación. Y si uno se lo toma de esa manera y acompaña y está tranquilo y dándose el tiempo para eso, es mucho menos traumático, mucho menos duro. Es una situación donde uno se vincula en esa situación, se vincula con esa persona en esa situación, en esas condiciones. Ok. No me quiero enfermar. Bueno, nadie quiere, pero es la vida, no se va a enfermar. ¿Sí? Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la acción más importante? La acción mental. Bien, ¿tienen preguntas? Muy claro, la verdad. Me llamó la atención lo hermosamente escrito que está este sultán. Sí. Todos en general están muy lindo escritos, pero este fue como muy poético, me encantó. Hay varios que tienen esta característica de debate. Pero más allá del debate, ¿no? Me parece que, no sé, hay frases que me impactaron como estaban escritas. El poema final, bien. No, y que diga 3 veces y el otro también lo diga. Porque Todo me escucha, gustó. es genial eso. Lo que pasa es que, digamos, es una fórmula tradicional. Claro. Sí, sí, como cuando. No solo de la como India, ¿eh? No solo de la India. Es una Ah. fórmula tradicional en muchas tradiciones espirituales, las 3 veces. Esa conversación que tiene con el Buda, cuando el Buda le contesta y dice lo que me acabas de decir, todavía me
no sé, me emocionó mucho. Es como, y el poema final. Upali se llama. Upali Sutta, sí, número 56. A mí me sigue llamando la atención que muestran en la corriente escuchando el sutta, ¿no? Escuchando al Buda, Al Buda. no Claro. es escuchando a cualquiera, escuchando al Buda. Sutta antes de ser. Si no, eso no sucede. Claro. Perdón. Escuchó el Sutta en vivo, de verdad. Puede decir si nos puede pasar, decir. Claro, no, nosotros no, pero digo, si no, no. Puede pasar. ¿Por qué no? ¿Ves? Puede pasar Sí, escuchando sí, el sí. sutta, puede pasar. Por eso yo les digo, cuando escuchan el sutta, no se recuesten, no bostecen, no se adormilen, no divaguen con la mente. Presten atención. Porque si uno ¿Por está qué? mucho, Porque los perros escuchan. Sí. Los perros escuchan el sutta. Allá en el coso venía Homero a escuchar el sutta. Sí, sí. Tu perro se queda escuchando el sutta todo, y los humanos están... En Sí, ese sí. momento, ¿quién es el animal? Y muchas veces hay gente que va pasando, y como pasó con mi marido, queda como ahí. No, pero no sabes la cara de pícaro porque él como que no dice, Pasó quiero montones. escucharlo, y vos ves que está ahí. Entonces, por eso es tan importante, si uno escucha con mucha atención los suttas, y presta mucha atención y se dedica a oír el sutta, va a ver que el sutta se mete adentro de la mente de uno, y se hunde de una forma muy particular. Se vuelve de alguna forma, eso trae cambios. Los retiros, donde uno lee, donde uno tiene una charla del Lama todos los días, no es solo por la meditación, sino porque los suttas son verdaderamente escrituras sagradas. Son escrituras desarrolladas por arahants, por seres que han alcanzado la liberación. Entonces, conocen cómo funciona la mente, y la manera de escribir no es casual, es causal. Claro. Ellos saben, escriben y saben a dónde conducen las palabras. Por supuesto que no todas las mentes reaccionan igual, pero vos, ¿qué sabes cuándo es el tiempo de que tu mente esté madura? Madura para ¿entendés? entender. Date al menos la oportunidad. Y en esta época, como hablábamos ayer, es ser muy afortunado por escuchar los sutras. Sí, no tenía pensado en eso. Está en la enseñanza, ¿no? Todavía está la enseñanza, en un estado bastante bueno. Aunque cada vez está más disgregada, cada vez hay más opiniones, digamos, porque es normal, porque nos vamos alejando del Buda. Entonces cada vez se abren más, cada vez hay más opiniones. Hay el maestro que hace su propia versión del budismo. Que de vuelta, ni malo ni bueno, no es una crítica, simplemente Es lo que pasa. es lo que sucede y lo que uno tiene que ver y elegir y plantearse si uno decide practicar esto. Bueno, lo está practicando porque tiene una necesidad interna. Hay que hacerse cargo de esa necesidad, hay que hacerse responsable y observar si este camino te conduce a eso que vos estás buscando. Investigo con él. Claro. Ajá. A investigar. ¿Cómo? A investigar. ¿Hay algún sutta que hable sobre esto que acabas de decir, ¿no? Sobre el modo de vivir, el cómo hacemos las cosas, que hable más, no sé, que desarrolle eso, que en realidad es de lo que habla todos también, de alguna manera. Ahora a la memoria me viene solo algunos donde el Buda habla o le da ciertos consejos a los laicos en relación a su vida, a cómo cómo llevar adelante sus quehaceres. Sí, hay una selección que yo tengo arriba. Es la charla de, creo que de diciembre, ¿no? Claro, sí, la última.
donde el Buda simplemente les está hablando que sean generosos, que no descuiden los preceptos, que se den espacio para hacer el Uposatha, es decir, para hacer lo que estamos haciendo ahora, que es meditar diariamente, que es poder hacer retiros, todo eso, y que ser amoroso, tiene consejos para el marido, consejos para la esposa, ¿sí? Hay varios de esos. Hay algunos sobre lo económico también. Sobre lo económico también, sí, también sobre que no está de ninguna manera mal buscar la prosperidad económica, sino que es algo bueno tener prosperidad económica, pero, Depende cómo. claro, pero siempre es basado en ser honrado, digamos, en a su vez ser generoso. Entonces, que la prosperidad económica venga de una mente con una intención amorosa. La recta forma de vida, ¿no? ¿Eh? La recta forma de vida. La recta forma de ganarse la vida. ¿Sí? Y estas cosas sí, pero se reduce a eso, ¿viste? En los consejos al marido y a la mujer hay varias cosas que, bueno, eran como lo que ocurría en ese momento, esas picante para este momento. Marido, marida. O sea. Porque es picante, porque dice, bueno, que el marido debe llevar el sustento a la casa, creo. No es para femenino. Claro, debe cuidar a la mujer, debe ver que no le falta nada a los criados y a los siervos, debe tratar bien a todos los que viven bajo la casa. Bueno, sí, están escritos en ese momento. Claro, Bien. y para la mujer es que la mujer tiene que levantarse siempre antes que el marido y acostarse después que el marido. Debe aprender a administrar lo que trae el marido. Claro, ¿verdad que Y debe tratar bien también a los siervos, debe ser amorosa con los hijos. En general lo que dice en realidad es eso, más allá de los roles que puedan ocupar, está hablando siempre de lo mismo, de la amabilidad y el buen trato. Independientemente de qué haga cada persona. Y la intención, sobre todo. Sí, la amabilidad es una intención. Bueno, los preceptos también, lo más importante es la intención. ¿No? Claro, Más que lo... claro, sí. Los preceptos no son leyes? mandamientos, son preceptos. ¿Sí? O sea que lo que hay que entender del precepto es que tomo la determinación de no tomar lo que no me da. Tomo la determinación. ¿Dónde? En la mente. Entonces eso produce que la mente no esté en conflicto. Y sea más fácil la vida. Más amable, más amorosa. No es una cuestión de moral, sino que es una cuestión de la vida misma. Es como hacemos para que la vida sea más fácil y más armoniosa. Yo me encuentro, respecto al tercer precepto, Sí. muchas veces en mi vida como que hago un parate y digo, a ver, ¿cómo voy a decir esto? ¿No? Como esto de no mentir, no decir palabras agresivas, no calumniar y no hacer chusmería. Yo ahí es como, tengo que... Bueno, mira, ya que estamos. Está llamando. Vamos. ¿Para qué vamos a complicarnos? No lo leemos todo.
El Buda hace esto por simpatía que tiene hacia los seres vivientes, ¿sí? Dice esto: cuando el Tathagata reconoce que ciertas palabras no se ajustan a los hechos, no son verdaderas ni beneficiosas, son desagradables, ingratas para otros, entonces se abstiene de pronunciarlas. ¿Sí? No se ajustan a los hechos, no son verdaderas, ¿sí? Ni beneficiosas. En los preceptos que recitamos nosotros no está, pero por ejemplo en los preceptos del Mahayana está esto de no criticar. Pero el Shumayo. Claro. Claro, lo que pasa es que la crítica, hay formas y formas de criticar. De vuelta, ¿en qué radica la diferencia? Constructiva o destructiva. En intención mental. ¿Sí? Entonces el primero es no hablar con palabras que no se ajustan a los hechos, que no son verdaderas ni beneficiosas. Cuando el Tathagata reconoce que ciertas palabras se ajustan a los hechos y son verdaderas, pero no son beneficiosas, son desagradables e ingratas para otros, se queda en silencio. ¿No? Es verdad, pero no son beneficiosas, y no es el momento. Cuando el Tathagata reconoce que ciertas palabras se ajustan a los hechos, son verdaderas y beneficiosas, pero son desagradables e ingratas para otros, entonces él busca el tiempo adecuado de pronunciarlas. ¿Y cómo? Claro, claro, son desagradables e ingratas. Cuando el Tathagata reconoce que ciertas palabras no se ajustan a los hechos, no son verdaderas ni beneficiosas, pero son agradables y gratas para otros, se abstiene de pronunciar. Lisonja. ¿Sí? Lisonja. Lisonjear. Alabar a alguien. Alabar a alguien es Cuando vos mentira, estás así, la es cosa. mentira, pero vos lo decís igual, pero es agradable que el otro se siente alabado, Y lo haces con esa intención. y lo haces con esa intención, y lisonjear al otro. Limpiar sería Lisonjear es una connotación negativa. Claro. ¿Sí? Vamos 4, ¿eh? El Buda se mantiene en silencio. 5. Cuando el Tathagata reconoce que ciertas palabras se ajustan a los hechos, son verdaderas, pero no son beneficiosas, aunque sean agradables y gratas para otros, entonces se abstiene de pronunciarlas. La verdad, es una Claro, el Tathagata reconoce que las palabras son verdaderas, ¿sí? Pero no son beneficiosas, aunque sean agradables, ¿sí? Y gratas. ¿Qué sería eso? Alimentar el ego del otro. Por ejemplo, ¿sí? Sabiendo que tiene tendencia A creérselo. Entonces, sí, lo hace muy bien, es verdad que lo hace muy bien eso que hace, pero es agradable decirle que lo hace muy bien, no es beneficioso para él decirle eso, porque le refuerza algo negativo. Es una tendencia. Una tendencia negativa. Cuando el Tathagata reconoce que ciertas palabras se ajustan a los hechos, son verdaderas y beneficiosas, son agradables y gratas para otros, entonces se busca el tiempo adecuado para preguntarlo. O sea que el Tathagata es una persona que se cuida bastante, ¿no? De decir, este es el 58, que es cuando el Buda le pregunta, tiene un intercambio con el príncipe Abhaya. Porque habla en 2 ocasiones. Acá en una, de las 6 en una sola. ¿Sí? Hay varias versiones de esto. Sin embargo, también hemos visto, por ejemplo, que en otro sutta le dice, por ejemplo, al Sati, hijo del pescador, ese hombre necio será reconocido por sus opiniones perniciosas. ¿Sí? Porque tiene que ser dicho en ese momento momento. también. Claro, le está diciendo una cosa que es verdad, Claro. ¿sí? Le está No diciendo es que agradable. pero no sé si es agradable para Sati, porque en el sutta dice, Sati se quedó con la cabeza caída, los hombros caídos y triste.
Pero también creo que porque Bueno, pero debe haber encontrado, debe ser ese momento para que si no se calla la boca, ¿no? Lo que nos muestra un poco también de que en realidad hay una historia detrás de Sati y el Buda, que andás a ver ya cuántas veces el Buda le dijo, y por supuesto que el Buda tenía, de hecho Sati deja la sangha, Después de ese comentario. sí, tiempo después deja la sangha y vuelve con los brahmanes. Hace no mucho leíste ese insulto, me parece. No, hace bastante que no leo el 38. Ujú. mm, En líneas generales, lo que nos pasa es que no hablamos cuando tenemos que hablar. Y hablamos cuando no tenemos que hablar. Es decir, si podemos reconocer que el hecho es verdad, podemos reconocer un montón de cosas, pero aún así uno dice algo fuera del tiempo. Porque la otra persona no está en el momento para escuchar. Esto también sirve muchas veces de excusa para que el que dice eso nunca hable, que tampoco es el caso. No, yo no te lo dije nada porque vi que vos no estabas en... ¿Bien? Por eso en el sutta anterior el diálogo, las respuestas de Buda fueron adecuadas con sabiduría, bueno, que podía contestar de otra Claro, forma. yo me refiero a esto a la gente que tiene la tendencia a la timidez, que no suele hablar y le anda diciendo que no habla porque el otro no estaba en el momento para escuchar. No, vos no estás en el momento para hablar, que es muy diferente. Claro. Solamente le estás echando el bardo al otro cuando en realidad vos no estás observando cómo está tu mente y que no abrís la boca, no decís nada, no porque el otro está enojado. ¿Y quién te dice si vos no le decís algo si eso no lo ayuda? El punto que de lo que estás desconfiando no es del otro, no de tu propia intención. No tenés clara tu propia intención. Y bueno, pero ahí no es mejor no hablar cuando no tenés clara tu intención mental. Sí, pero es una Lo mejor que tendencia. podés hacer es hacer 6 R's, poner una intención amorosa y Y hablar. ahí hablar. Pero ¿qué suele pasar? No decís nada, Le queda queda claro. todo confuso y nunca hablo, porque el otro nunca está listo, porque se sigue poniendo la mirada afuera. No, cuando vos estés listo, andá y aclará el asunto. Deja de echarle la culpa al otro de que no está en el momento para escuchar. Hacete responsable de tu intención amorosa y lleva ese tema para aclararlo con el otro, para que no vuelva a surgir los malos entendidos, Pero ahí no es el otro, es tu intención. que es la única que deberías ver. Por eso, no ¿Por tengo que qué? ver si vos estás Si en deja que el otro te condiciones de diga, escuchar. deja que el otro te diga, no, no quiero hablar, bueno, pero no hagas un monólogo. Ok. No, no está, yo no le digo, no, porque no está. Eso es un monólogo. Tené claro tu intención, ejecuta tu intención amorosa. Sí, y fíjate qué es lo que ocurre. A veces la palabra puede ayudar a la persona, a veces no. ahí dice en el momento adecuado, ¿no? Claro, porque el momento adecuado, ¿qué es? El tuyo. El que, claro. Entonces vos por ahí le decís, y la persona dice, ahora no te quiero escuchar, no, ok. Vos recibís eso, y bueno, no, es no. ¿Está bien? Pero vos estás tranquilo, porque la intención es amorosa y hay tranquilidad en eso. Pero en general, ¿por qué no hago esto? Porque no quiero que me rechacen. Pero le echo la culpa al otro. Es tanto para un lado como para el otro. A veces hay que hablar y a veces hay que callar. Hay que ver cuándo es el momento. Y saber de que las palabras que yo diga, por más que sean amorosas, pueden no ser bien recibidas, pueden no estar de acuerdo y es totalmente factible. De hecho, el sutta que leímos es eso.
Lo cuestionan al Buda, le dicen esto, ¿verdad? Y el Buda dice, ok, conversémoslo. ¿Querés conversarlo? Lo conversamos. Cuando yo quiero conversar sobre la acción, ¿está bien? Estamos hablando de hablar sobre las acciones, no sobre las personas. Hay una gran diferencia. Hablamos de las acciones, no de cómo sos vos y cómo soy yo, sino de las acciones que estamos haciendo. Si yo te quiero cambiar a vos, ya es otra cosa. Vos y yo tenemos un vínculo. En ese vínculo, ¿cómo se construye ese vínculo? Mediante acciones. Y si uno tiene clara la acción mental, la intención, no va a haber momentos oscuros. Entonces, si vos y yo compartimos un lugar de trabajo, y yo dejo todos los días, no sé, ocurre algo, resolvámoslo, eso. Ahora, si yo en vez de resolver eso te digo, vos sos un descuidado, yo no estoy conversando nada, primero estoy mintiendo, vos sos un descuidado, no. Te estoy diciendo algo que no es cierto. Estoy enojado, la intención ya es malsana. Resolvamos esto. ¿Cómo podemos resolver esta situación? Y a veces requiere mucha paciencia. ¿Cómo? A veces requiere mucha paciencia. Pero enseguida lo primero que uno hace es personalizar. Vos sos así, vos sos asá. Y reaccionar. Claro, hace mucho tiempo, cuando yo entrené boxeo, me acuerdo que había un muchacho que decía, yo soy re malo con los nombres. Entonces le pregunto a la gente de qué trabaja. Pero no sé, me dice, no sé por qué recuerdo de qué trabaja la gente. Entonces, él nos conocía a todos con el sobrenombre del trabajo. Entonces, si uno andaba en taxi, le decía, ¿qué haces, Reutemann? ¿Vos cantás? ¿Qué haces, Pavarotti? ¿Vos a qué te dedicás? No sé yo. ¿Entendés? Entonces, recordaba a alguien famoso y te decía por el nombre famoso. Entonces, de esta manera, porque no se acordaba de tu nombre. Entonces te veía poniendo un sobrenombre de alguien famoso por lo que te dedicabas. Los apellidos tenían ese origen. Claro. En todos los apellidos tienen eso, o el origen de un accidente, por ejemplo, el tuyo y el mío son parecidos. El tuyo viene de piedra y el mío viene de montaña. Mira, no sabía eso. ¿Entendés? Gulisati es una montaña. Gor. Gor en eslavo es montaña. ¿Entendés? El tuyo es re fácil. Capolaro. Grandes experiencias. ¿Sí? Entonces todo eso tiene un sentido, es ubicás a la persona. Sí. Este es Pedrito de las piedras o es Juancito del lago. Y este muchacho, el boxeador, ¿qué más? Y entonces te decía, ¿a qué te dedicas? Entonces te ponía el sobrenombre. Entonces él le andaba diciendo por sobrenombre a todo el mundo. Identificaba de esa manera. Claro, veía la identificación. Está bien. Pero No veía persona. Claro, no veía el personaje. ¿Entendés? Veía el personaje. Está bien. Lo hacía en tono de chiste. Lo hacía para. Está bien, no hay nada de crítica en eso. Pero quiero decirte, cuando nosotros hablamos con el otro, muchas veces, estoy hablando con Pepito, que es así, es asá, es asá. Yo soy así, así, así. Suposiciones. Exacto, y ya estoy con ese tema de la persona encima y ya hay conflicto. En vez de ver qué estamos haciendo en el momento, cómo resolvemos eso. Si es que hay algo para resolver, ¿no? Claro, Tenemos que pelear. hay casos que son como medio el adolescente. por Bueno, ejemplo, está bien, que pero tenés que poner un límite. eso es otra cosa. Claro. ¿Viste? Ahí los niños y los adolescentes, ahí ocurren muchas cuestiones en ese momento. Claro, ¿no? Tener muy claro el rol que estás desarrollando en sus padres. Sí, y también saber que le va a cerrar. Obvio, eso sí, Le va a cerrar. Inclusive cuando Le va a cerrar. Sí, con inclusive eso. cuando dijiste lo del ejemplo, la otra vez pasó que los perritos se estaban insultando y yo
intervine, y le dije, por favor, no se insulten, a lo cual me empezaron a gritar a mí, y yo le dije, porque Ananda estaba bastante exaltada y me dijo, no, bueno, pero papá y vos alguna vez se pelean. Sí, está bien, le digo, puede ser que alguna vez tengamos una discusión, pero alguna vez escuchaste que mamá le insultó a papá o papá le insultó a mamá. 12 años tenés. Los 12 años que vos vivís con nosotros, ¿alguna vez escuchaste eso? Y se quedó. Me dijo, no, La ruedita, sí. la ruedita, nunca lo escuché. Pero igual quería insultarlo yo. obvio. Igual se estaba ¿Ves? insultando a ¿Ves lo que pasa? Aunque vos no le muestres, estaba el ejemplo, y él me lo reconoció. está igual eso. Pero igual estaba. Porque los amigos sí lo hacen. Porque había otros ejemplos, porque se está viendo el mundo, porque pasan otras cosas. Pues que Pero bueno, para mí igual no fue lo mismo, porque cuando él me dijo no, algo le pasó. Hubo una reflexión. Claro, hubo Algo le pasó adentro cayó en que ficha. dijo, oh, Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, compartamos mérito entonces. Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Sadhu, sadhu, sadhu. Gracias, Leti. Gracias. Gracias, Leti. Gracias, Juan. Que terminen bien la jornada.